Granja de Fe, iglesia una y fiel, en misión hacia la iglesia remanente. Hoy presentamos el estudio bíblico profético titulado Está cerca nuestra liberación, que tiene por subtítulo El fin del reinado del mal en el mundo, y cuya profecía base es Lucas 21:28, que dice: cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Notemos que esta profecía de hoy tiene el mismo título prácticamente que la serie. La serie que hemos visto hasta hoy se titula Ya llega nuestra liberación. Es una serie de 16 programas y este de hoy viene a ser el último de los 16 como la recapitulación, conclusión y cierre de toda la serie. ¿Qué quieren decir estas palabras de Jesús, ¿no? Cobrad ánimo, levantar la cabeza. No voy a leer este texto completo porque es muy largo, nada más diré que lo que llamamos el discurso escatológico de Jesús está en 3 evangelios, Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13. En estos discursos escatológicos de Jesús, Él narra los sucesos que anteceden a la segunda venida. Son sucesos duros, fuertes, son cosas terribles que Él mismo llama una tribulación cual no la hubo antes ni la habrá habido después, ni la habrá después. Es decir, el periodo más difícil de toda la historia de la humanidad. Pero es justamente en ese momento cuando Jesús nos dice: levantad la cabeza y cobrad ánimo. Parece una contradicción. Si viene la parte más dura y más difícil de toda la historia de 6.000 años del hombre, ¿cómo nos vamos a levantar cabeza? Lo que nos está diciendo Jesús es que no quiere que nos concentremos solamente en la parte de tribulación, en el castigo, sino que nos concentremos principalmente en lo que significa para nosotros. Jesús viene a rescatarnos, a liberarnos. Esto es muy importante entenderlo bien, ¿no? Porque nos invita a Jesús a cobrar fe, a cobrar ánimo, a concentrarnos en lo que viene es una liberación. Para nosotros es difícil comprender este castigo que precede a la segunda venida de Cristo, pero les aseguro que Dios no lo haría si no fuera necesario. Dios es un buen padre. Un buen padre no quiere castigar al hijo, lo hace solamente si es necesario hacerlo. Jesús reveló a una mística que mucha gente se salvó gracias al diluvio. Si no hubiera ocurrido el primer diluvio, el diluvio universal en la época de Noé, casi todos estaban perdidos, ¿no? Estaban alejados de Dios, estaban pecando, viviendo el mal. La tribulación del diluvio universal hizo que muchas personas, aunque sea al final, se convirtieran y se salvaran. Aquí es lo mismo. Dios no nos va a mandar la gran tribulación si no fuera necesaria para que el hombre se convierta y se salve, porque Dios solo obra por y para la salvación del hombre. Entonces, este castigo, esta prueba es necesaria porque hemos hecho un mundo sin Dios y hemos entronizado el pecado en el mundo como una forma de vida. Entonces, la purificación, el castigo es necesario, pero tenemos que concentrarnos en lo que representa para nosotros, es nuestra liberación. Para entender mejor esto, veamos el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Josué. Después de la muerte de Moisés, le pasa, digamos, Dios el mando, el liderazgo a Josué y le dice: Moisés mi siervo ha muerto, arriba pues pasa el Jordán, tú y todo este pueblo hacia la tierra que les voy a dar. Y le agrega, poco más adelante: nadie podrá mantenerse delante de ti en todos los días de tu vida, le dice a Josué. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y firme, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré a sus padres. De manera que es Josué el que cumple la profecía que había sido dada no solamente a Moisés, sino que había sido dada inicialmente a Abraham muchos años antes. Y Josué lidera por su fe, por su valentía, por su confianza en Dios, la derrota de 10 de las 12 naciones que vivían, de los 12 pueblos que vivían ahí. De la lista que coloqué acá, Él libera desde los amorreos hasta los cineos. Los otros 2 ocurren después. La derrota de los madianitas fue en la época de Gedeón, y eso está en el libro de los jueces, y la de los filisteos fue en la época de Saúl y de Samuel, y eso está en Primera de Samuel. Entonces, Josué es el encargado de entrar y de tomar posesión, de vencer los primeros enemigos. Eso lo consigue él por la fe, por la fidelidad. Y vamos a ver un poco más adelante detalles sobre esto. ¿Qué nos dice a nosotros esto? Vamos a ver en la carta a los Hebreos que esta tierra prometida, la de Canaán, no era sino sombra o figura de la verdadera tierra prometida que vamos a heredar.
En otro programa explicamos qué es esa tierra prometida, es la tierra entera, durante el milenio, durante el reino de Cristo en la tierra. Tenemos que vencer enemigos. Claro, los enemigos de hoy en día son tan poderosos o más poderosos que los de entonces. Son el comunismo, la masonería eclesiástica, el judaísmo talmúdico cabalístico, el terrorismo, el satanismo, brujería, santería, ocultismo, esoterismo, chamanismo, vudú, islam, astrología. Terribles, enormes, poderosos. Tienen, por ejemplo, la masonería tiene el dinero del mundo, ¿no? Los masones son dueños de los grandes bancos, de las grandes empresas, de los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, poderosos, claro que son, pero no podemos dudar, porque Josué nunca dudó, confió en Dios plenamente y obedeció, y por eso ganó todas las batallas y conquistó la tierra prometida. El mensaje para nosotros es el mismo. Para vencer a los enemigos tenemos que confiar en Dios como Josué, no dudar y ser obedientes. Josué no ganó las batallas porque su ejército era más poderoso o porque sus espadas eran más afiladas o porque eran mejores guerreros. No, la ganó, como lo vamos a ver en Hebreos capítulo 3, por 3 factores. La ganó por la santidad, vivir en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, por la confianza en Dios y por la obediencia a Dios. Esas son las 3 claves mismas para nosotros vencer a nuestros enemigos y tomar la verdadera tierra prometida que está a punto de ser entregada por Dios a la humanidad. Reconozcamos pues a nuestros enemigos y estemos alertas. Hay enemigos que son relativamente fáciles de distinguir y que la gente está de acuerdo con que, por ejemplo, el esoterismo, el ocultismo, la brujería, el vudú son enemigos de Dios. Pero no todo el mundo sabe, por ejemplo, que cosas como el Zen, la meditación trascendental, el yoga, el reiki, el feng shui, la teosofía, cristales de cuarzo, anillos magnéticos, etcétera, etcétera, son también enemigos, son también obra del mal. Entonces, para vencer a los enemigos, lo primero que hay que hacer es identificarlos. Si no los conocemos, ¿cómo vamos a combatir contra ellos? No nos dejemos arrastrar por estas prácticas. Hay mucha gente que juega Charlie Charlie o la tabla Ouija. La gente no sabe que eso son obras del maligno. Todo esto son manifestaciones de Satanás y de sus ángeles caídos. Entonces tenemos que conocerlos para poder combatirlos. Veamos con más detalle cómo ocurrió la toma de la tierra prometida por parte de Josué y Caleb. Lo primero lo vemos en Números capítulo 13, donde Yahvé habló a Moisés y le dijo: envía algunos hombres, uno por cada tribu, para que exploren la tierra de Canaán, que voy a dar a los israelitas, que sean todos principales de entre ellos. Así es. Mandan 12 espías, uno por cada tribu, por cada una de las 12 tribus de Israel. Después, en el mismo capítulo Números 13, vemos lo que ocurrió a su regreso. Al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra y traen este testimonio que está aquí en color morado. Fuimos al país al que nos enviaste y en verdad que emana leche y miel, o sea, es un país rico. Estos son sus productos, solo que el pueblo que habita en el país es poderoso, las ciudades fortificadas y muy grandes. Hasta hemos visto allí descendientes de Anac. El amalecito ocupa la región de Negev, el hitita y el amorreo los jebuseo la montaña, el cananeo la orilla del mar y la ribera del Jordán. Ahí cuando sale Caleb, el otro valiente, acalló al pueblo delante y dice: subamos, conquistaremos el país porque sin duda podremos con ellos. Sin duda podremos con él. Es decir, Caleb invita a que no nos atemoricemos por la fuerza o el poder de esos ejércitos, de esas naciones, sino a confiar en Dios. Pero ¿qué ocurrió? La mayoría no escuchó a Josué ni a Caleb, sino a los otros 10 que atemorizaron al pueblo. Es decir, los otros 10 que llegaron dieron un testimonio falso, contrario y negativo, para poner al pueblo en contra, y dijeron, lo que está aquí en rojo, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. El país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Mentira, falso testimonio, no eran caníbales, es mentira, lo decían para atemorizar al pueblo, lo decían porque desconfiaban de Dios. Y continúa, toda la gente que hemos visto allí, gente alta, hemos visto también gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Mentira, esos pueblos eran de la misma estatura que ellos, eran iguales que ellos. Habían algunos más altos, más grandes, sí, por ejemplo entre los filisteos, pero los filisteos no están entre los pueblos que ellos espiaron, ni entre los que ellos vencieron. Eso ocurrió después. En la Biblia está, la victoria contra los filisteos está en el libro de Samuel, mucho tiempo después. Los que ellos vieron eran del mismo estatura. Y
Otro falso testimonio dice, nosotros nos teníamos entre ellos como saltamontes y eso mismo les parecíamos a ellos. Pero por favor, qué falso testimonio, qué mentira tan grande. Si ellos eran espías, casi siempre iban sin dejarse ver. ¿Cómo van a traer como testimonio lo que los demás pensaban de ellos si no se dejaban ver? Y aún si los hubieran visto en algunos casos, ¿cómo van a saber lo que los otros pensaban de ellos si ni siquiera entendían su idioma? ¿O es que le podían leer la mente? O sea, una mentira flagrante, como la mentira más grande que está en la Biblia, la de los romanos comprados por los líderes de la sinagoga en la época de Jesús, que dijeron, durante la noche mientras dormíamos vinieron sus apóstoles y se llevaron el cuerpo. Pero ¿cómo se va a creer una tamaña mentira? Solamente un hijo de la mentira puede tragar mentiras de ese tamaño. Si tú estás durmiendo, ¿cómo puedes testificar lo que pasó? A lo más puedes decir, en la mañana la piedra estaba corrida y el cuerpo de Jesús no estaba. Pero ¿cómo vas a narrar, a contar lo que ocurrió? Inclusive con detalles. No es que vinieron, se lo llevaron, no, vinieron sus apóstoles. Por favor. O sea, para tragarse mentiras hay que ser hijo de la mentira o amante de la mentira. Este testimonio de los 10 que estaban en contra de Josué y Caleb era falso testimonio a todas luces, pero el pueblo les creyó. El pueblo les creyó a los 10, a los que decían mentira, no les creyó a los que decían la verdad. Por esta razón, de los cientos de miles de israelitas que salieron de Egipto, solo Josué y Caleb con sus familias ingresaron a Canaán. En la Biblia dice que salieron de Egipto unos 600,000 sin contar los niños. La cifra exacta no está en la Biblia, no la conocemos, pero tiene que haber sido algo entre 800, 900,000, quizás hasta 1,000,000, máximo 1,000,000, pienso yo. Pero veamos lo siguiente, si entraron 2 familias y salieron 1,000,000, no entró ni el 10%, ni el 1%, ni el 0,1%, ni siquiera el 0,01%, sino el 0,001%. ¿Por qué los demás murieron en el desierto? Porque desconfiaron de Dios. Dios les dijo, yo les voy a entregar la tierra prometida. No creyeron en Dios. Y eso que habían visto sus maravillas. Veamos el siguiente capítulo de Números 14, cómo comienza en esta disputa entre los 2 que decían la verdad, Josué y Caleb, y los otros 10 que traían falso testimonio. Lamentablemente prevalecieron los que mentían. El pueblo escuchó a los que mentían y se amotinaron, se pusieron en contra y comenzaron a decir lo que está aquí en morado. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto y si no, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué Yahvé nos trae a este país para hacernos caer al filo de la espada y que nuestras mujeres y niños caigan en cautiverio? Pero qué mentira más grande, qué desconfianza más grande. Esto hiere el corazón de Dios, esta desconfianza. Los va a llevar Dios a la tierra prometida que Dios les prometió entregarles para hacerlos morir al filo de espada en sus enemigos, para que sus mujeres sean violadas y sus hijos sean raptados. No, por supuesto que no. Esto es una enorme mentira, producto de que el corazón de ellos estaba lejos de Dios. No eran fieles a Dios, no cumplían los mandamientos, tienen el corazón endurecido, desconfiaron de Dios. Y continúan. No es mejor que volvamos a Egipto, y se decían unos a otros, nombremos unos jefes y volvamos a Egipto. ¡Qué barbaridad! Que esto es una paliza al corazón de Dios, ¿no? Esta desconfianza. Si Dios le dijo, yo le entrego la tierra, pues yo se las entrego, punto. No importa cuántos enemigos hay ahí. Por eso es que dice aquí en azul, Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Yafuné, que eran los que habían explorado el país, rasgaron sus vestiduras y dijeron a toda la comunidad de los israelitas, la tierra que hemos recorrido y explorado es muy buena tierra. Si Yahvé nos es favorable, nos llevará esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que emana leche y miel. No os rebeléis contra Yahvé, ni temáis a la gente del país, porque son pan comido. Se ha retirado de ellos su sombra y en cambio Yahvé está con nosotros. No tengáis miedo. Josué y Caleb trataban de animar al pueblo, de que cobraran el valor basado en la confianza en Dios. Pero el pueblo creyó a los otros 10 y los otros 10, como veían que su falso testimonio se veía contrastado con la verdad que decían Josué y Caleb, los trataron de matar. La Biblia dice que los intentaron de apedrear, los querían asesinar por decir la verdad. Dios no lo permitió, pero fíjense cómo termina aquí el versículo 11, una queja de Dios a su pueblo a través de Moisés. Dice Dios, ¿hasta cuándo me va a despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo va a desconfiar de mí con todas las señales que he hecho entre ellos? Claro, notemos que este mismo pueblo, un poco antes, hace muy poco tiempo, muy reciente, había destruido al ejército más poderoso del mundo, el del faraón de Egipto, mucho más poderoso que el de los amorreos, que el de los hititas, que el de los cananeos, que el de los filisteos,
pero muchísimo más poderoso y más numeroso. Frente a sus ojos, Dios devolvió las aguas del Mar Rojo sobre ese ejército y lo acabó por completo, de un solo golpe, y ellos lo vieron. ¿Por qué dudar? El mismo Dios lo dice, si han visto mis señales, han visto mi poder, ¿por qué este pueblo me desprecia y por qué desconfía? Bueno, la conclusión, el resultado de esto es que en lugar de tomar posesión en pocas semanas, estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto y ahí perecieron por ofender a Dios con su desconfianza. Ocurrió más o menos así, está en Números 14:34. Según el número de días que empleasteis en explorar el país, 40 días, cargaréis 40 años con vuestros pecados, 1 año por cada día. Así sabréis lo que es apartarse de mí. Y por eso nos exhorta el Salmo 95, a través del profeta David. Entrad, adoremos, prostrémonos de rodillas ante Yahvé, que nos ha hecho, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su pasto, el rebaño de su mano. Oh, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, donde me pusieron a prueba vuestros padres y me tentaron, aunque habían visto mi obra. 40 años me asqueó aquella generación y dije, pueblos son de corazón torcido que mis caminos no conocen, y por eso en mi cólera juré, no han de entrar en mi descanso. Y así es, todos los que desconfiaron de Dios no entraron en la tierra prometida, murieron en el desierto, solamente ingresaron Josué y Caleb y sus familias. Vamos a una breve pausa. Continuamos con este estudio bíblico profético titulado Está cerca nuestra liberación. Estamos viendo lo que le ocurrió al pueblo por despreciar a Dios, por desconfiar de Dios. Fíjense que si los espías en 40 días fueron, exploraron y regresaron, quiere decir que estaban a pocos días de camino. Posiblemente, siendo un pueblo muy numeroso, esos pocos días se traducían en pocas semanas. No, pero de todas formas, no es lo mismo que tarde un recorrido de pocas semanas en que tome 40 años. ¿Por qué 40 años? Porque lo que hicieron fue dar vueltas y perecieron en el desierto por desconfiar. Ahora bien, esta reflexión que nos hace el Salmo 95, donde Dios nos dice que no entraron en su descanso porque lo juró en su cólera, la vemos nuevamente en Hebreos 3, muy importante, y dice así, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Quiénes son los que habiéndole oído le movieron a la querella? ¿Es que no fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Y contra quiénes se irritó durante 40 años? ¿No fue acaso contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su descanso, sino a los que desobedecieron? Así vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Aquí he resaltado, subrayado, las 3 razones por las cuales no entraron en la tierra prometida. Y eso nos tiene que servir de una lección y de aprendizaje, de enseñanza a nosotros. La primera, porque pecaron, es decir, no cumplir los mandamientos, que es la moda hoy en día. Segundo, los que desobedecieron. Y tercero, la incredulidad, desconfiar de Dios. Eso nos habla a nosotros. Si queremos entrar en la tierra prometida, que es la tierra entera, tenemos que buscar la santidad, esforzarnos por cumplir los mandamientos, por vivir en estado de gracia, obedecer a Dios y confiar en Dios, confiar que sí nos va a vencer Dios todos los enemigos y nos va a entregar la tierra prometida. Ahora bien, veamos también lo que nos dice Hebreos 4, muy importante de esto, porque este Salmo 95 que acabamos de leer, que nos da David, no lo decía en relación solamente a aquellos israelitas en la época de Josué, nos lo dice a nosotros, nos lo habla a nosotros. Veamos la explicación de Hebreos 4. En otro programa titulado El Milenio vimos cómo la historia de la humanidad lleva 6.000 años. Estamos donde está el color rojo, el siglo XXI, a punto de comenzar la gran tribulación. Y después viene el milenio, que es el 7º milenio, ¿no? Ahora, Hebreos 4 llama a ese milenio el verdadero descanso sabático del pueblo de Dios. Recordemos que en otro programa también explicamos que San Ireneo León nos explica que así como el Génesis es historia y nos cuenta que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el 7º, es también profecía, lo dice San Ireneo, llevada a milenios. Digamos que la creación en 6.000 años y el 7º día de descanso es el 7º milenio. Pero veamos cómo lo dice Hebreos 4, que es importantísimo. Temamos pues que no sea que permaneciendo aún en vigor la promesa de entrar en su descanso,
permaneciendo aún en vigor la promesa de entrar a su descanso, quiere decir que no se refería al tiempo de Josué. Si permanece en vigor la promesa, se refiere a nosotros entrar en la nueva tierra prometida. No sea que alguno de vosotros parezca llegar rezagado. También nosotros hemos recibido una buena nueva, lo mismo que ellos, pero la palabra que oyeron no aprovechó nada a aquellos que no estaban unidos por la fe y a los que escucharon. De hecho, hemos entrado en el descanso los que hemos creído, según está dicho, por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Vuelve a repetir esas palabras del Salmo 95. Y eso que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo, pues en algún lugar dice acerca del día séptimo, y descansó Dios el día séptimo de todas sus obras. Y también el pasaje citado, no entrarán en mi descanso. Por tanto, dice, quedando claro que algunos han de entrar en él y que los primeros en recibir la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia, vuelve a señalar un día, hoy, diciendo por David al cabo de tanto tiempo, es decir, David al cabo de tanto tiempo no le habla al pasado, nos habla a nosotros, como queda dicho, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón, nos lo está diciendo a nosotros. Porque si Josué les hubiera proporcionado el descanso, no habría hablado Dios más tarde de otro día. Claro, ¿para qué va a seguir insistiendo David en algo si ya pasó? Porque aquí lo dice muy claro, Josué no les proporcionó el descanso es el milenio, es lo que viene. El Salmo 95 nos habla a nosotros, igual que Hebreos 4. Por tanto, es que claro que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. ¡Qué maravilla! Hebreos 4 llama al milenio, al séptimo milenio de la historia contada desde Adán, lo llama el descanso sabático para el pueblo de Dios. Ese es el descanso de Dios y para el hombre, el séptimo milenio. Esforcémonos pues por entrar en ese descanso para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Y la clave ya la leímos en Hebreos 3, cumplir los mandamientos, obedecer a Dios y confiar en Dios para poder entrar en el descanso. Veamos brevemente cómo ocurrió, por ejemplo, las conquistas de Josué, una de ellas importante, la de Jericó. Dios le dio unas instrucciones, el pueblo de Josué, el ejército de Josué no era más numeroso ni era más poderoso, pero fue obediente. Le dijo, dale 6 vueltas a la ciudad durante 6 días, a la ciudad de Jericó. El séptimo día le da 7 vueltas. Después tocan los cuernos y comienzan a clamar. Y él hizo exactamente como Dios se lo ordenó. Y al comenzar a tocar los cuernos y a gritar todos a una sola voz, los muros de Jericó cayeron abajo. ¿Quién los tumbó? ¿Los tumbaron ellos con sus espadas o lanzando piedras? No, si no estaban lanzando catapultas. Las murallas las trajo abajo Dios mismo. Y ellos entraron y tomaron posesión de Jericó. Y a los que huyeron los mataron. Así tomó Josué todos los 10 pueblos, los 10 reinos que venció, siendo obediente, fiel a Dios. Y dice en Josué 6:27, y Yahvé estuvo con Josué, cuya fama se extendió por toda la tierra. ¿Le tenían miedo? Claro que le tenían miedo, pero no porque su ejército era más poderoso, sino porque Dios, Yahvé, estaba con ellos. De modo que Josué y Caleb creyeron, confiaron en Dios, quien entregó en sus manos a sus enemigos. Dios cumplió su promesa. Lo mismo ocurrirá con nosotros, hermanos. Confiemos en Dios, obedezcamos a Dios y Dios va a poner todos nuestros enemigos a nuestros pies, pues Dios también va a cumplir su promesa con nosotros como lo hizo con Josué. Veamos ahora un capítulo posterior que está en Jueces capítulo 7, muy importante, que nos indica cómo Dios selecciona a sus soldados para la batalla final. Estamos hablando de Gedeón, en ese momento el que lideraba al pueblo. Los enemigos eran los madianitas, era un ejército poderoso y fuerte. Ellos tenían 32,000 hombres y Dios les dice, no, 32,000 hombres es un ejército muy grande. Si vencen, van a creer que vencieron por sus fuerzas y no van a reconocer que vino de mí la victoria. Entonces, a todos los que tengan miedo, que se hagan a un lado. Y de un solo golpe, 22,000 se echaron atrás, quedaron solo 10,000. O sea, los miedosos quedaron fuera. Y Dios dice, con 10,000 tampoco, sigue siendo un pueblo muy numeroso. Y si vencen a Madián, van a decir que fue por su fuerza y no mi victoria. Mándalos a ver agua y yo te diré quién forma parte del ejército y quién no. Estaban muertos de sed, llegaron arriba a tomar agua y casi todos se hincaron, ¿no?, metiendo prácticamente la boca o la cabeza en el agua, y solamente un grupo levantó el agua con la mano y la tomó así, ¿no? Y Dios le dijo a Gedeón, pon de un lado de la orilla los que bebieron de una manera y del otro lado de la orilla los que bebieron de la otra, levantando el agua con la mano. Los que la levantaron con la mano eran solamente 300 y Dios les dijo, con esos
te voy a entregar a Madián. Y así fue. El mismo capítulo, Jueces capítulo 7, está como fue la victoria. Esto es muy importante para nosotros por lo siguiente. Así como ocurrió en aquel momento, en este momento Dios está seleccionando sus soldados para la batalla final. ¿Qué interpretación le doy yo a esto? No digo que tenga que ser necesariamente la interpretación correcta, pero así lo interpreto yo. Primero, tomó solamente los valientes y después tomó los hombres que tienen templanza. Los valientes, porque los que dijeron los que tengan miedo de un paso atrás, pues la mayoría dijo, mejor no, los madianitas son muy fuertes. Y la templanza, porque aunque todos tenían muchísima sed, solamente algunos comenzaron a beber con calma, con prudencia. Los que estaban desesperados de sed y no tienen control o templanza en sí mismos, prácticamente se metieron la cabeza en el agua. No digo que sea necesariamente eso, pero lo que sí es un hecho es que Dios selecciona a sus guerreros como está ocurriendo hoy en día. Por eso es peligroso la gente que hoy en día se esconde por miedo, como le sucede lamentablemente a muchos sacerdotes y también obispos y también laicos, porque si por miedo se están escondiendo, no van a formar parte del ejército de Dios. Que Dios no necesita un ejército numeroso. Aquí le dio la victoria con 300. Lo que necesita son unos pocos santos y obedientes. Veamos entonces cómo fue la victoria. Estos 300 fueron divididos en 3 grupos, ¿no? Uno iban por un lado y otros iban a rodear el campamento de Madián, ¿no? En 3 frentes. Y llevaban unas antorchas y unos cántaros. Y Josué les dijo a los otros 2 grupos, porque se dividieron en 3, haced lo mismo que hagamos nosotros. Una vez que rodearon el campamento, a medianoche rompieron los cántaros y comenzaron a tocar con fuerza sus cuernos, ¿no? Sus bocinas. Y el campamento de Madián se despertó a medianoche, pero atemorizado, pensando que los iban a aplastar. Salieron corriendo, huían. Mientras huían se mataban entre ellos. O sea, tal fue la confusión que reinó entre los madianitas que murieron a espada por la misma espada de los madianitas. Se mataron entre ellos. Y los que no se mataron huyeron y fueron perseguidos hasta que fueron derrotados. De manera que así fue lo que ocurrió. Madián era un pueblo numeroso, tenía decenas de miles de soldados. Y Dios, con la obediencia y la fidelidad de 300, los venció y puso a los madianitas a los pies de Gedeón. Es una enseñanza muy importante para nosotros porque nos da a entender que no depende del número del ejército, sino de la fe y de la confianza en Dios y de la obediencia a Dios. Veamos otro ejemplo ocurrido mucho más tarde, en la época de la invasión asiria de Antíoco Epífanes, ¿no? Eso está en el Primera de Macabeos. Y le estamos refiriendo a un gran valiente, un sacerdote valiente llamado Matatías, que se puso a decir, no obedeceremos a Antíoco Epífanes, resistiremos, resistencia, como nos dice el valiente carnal Monseñor Leo Burke, resistir, resistir. Dice así Primera de Macabeos 1, del 45 al 50. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros, dejar sus hijos incircuncisos, volver abominables sus almas con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey Antíoco Epífanes morirá. En el templo de Salomón, en el templo de Zorobabel se introdujo la estatua de Zeus. Zeus fue el que fue mandado a adorar como Dios. Lamentablemente la mayor parte de los judíos, por no morir, aceptaron las imposiciones de Antíoco Epífanes, se volvieron idólatras, se arrodillaron ante Zeus, etcétera, etcétera. De hecho, en Primera de Macabeos es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra o la frase abominación de la desolación. Lo dice en Primera de Macabeos 1:54. El día 15 del mes de Quisleu del año 145 levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. Obviamente este no es sino un tipo, figura o sombra de la terrible abominación de la desolación referida por Daniel, que es la que está por ocurrir, la que está esperada o reservada para el final de los tiempos. Pero aquí ya ocurría una abominación de la desolación y algunos, como tenemos que hacer nosotros, resistieron, enfrentaron a Antíoco Epífanes y a su poderoso ejército. Dice así, Primera de Macabeos 1, del 19 al 20. Matatías contestó con fuerte voz, aunque todas las naciones que forman el imperio del rey le obedezcan, hasta abandonar cada uno el culto de sus padres y acaten sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos
nos mantendremos en la alianza de nuestros padres. Así es, valor. No aceptaremos la profanación del templo, no aceptaremos echar por tierra nuestras costumbres, la ley, lo que era la ley mosaica en ese momento, la ley divina, no la echaremos por tierra, no obedeceremos. Resistir, como nos dice Leo Burke, resistir. Y dice 1 Macabeos 1 del 62 al 63, muchos en Israel se mantuvieron firmes y prefirieron morir antes que profanar la Santa Alianza. La importancia del buen ejemplo. El ejemplo de Matatías y de sus hijos valientes hizo que muchos otros en Israel se mantuvieran firmes y preferirían morir antes que profanar la alianza. De modo que ellos estuvieron dispuestos a morir, nosotros también tenemos que estar, si fuera necesario, a morir por defender la verdad, por defender el sacrificio perpetuo, por defender el Evangelio, como estos valientes héroes de la antigüedad. Veamos otro ejemplo. Un hijo de Matatías, después de que él murió, tomó el control del liderazgo, de la resistencia. Ese fue Judas Macabeo. Lo podemos ver en 1 Macabeos 3, del 1 al 8. Se levantó en su lugar su hijo Judas, llamado Macabeo. Todos sus hermanos y los que habían seguido a su padre le ofrecieron apoyo y sostuvieron con entusiasmo la guerra de Israel. Dios lo acompañó como a José, por eso dice, él dilató la gloria de su pueblo. Así que él venció muchas batallas, Judas Macabeo, porque Dios estaba con él y porque dijeron, no vamos a profanar el santuario, no vamos a pisar la ley. Como gigante revistió la coraza y se ciñó sus armas de guerra, empeñó batallas, protegiendo al ejército con su espada, semejante al león en sus hazañas, como cachorro que ruge sobre su presa. Persiguió a los impíos hasta los rincones, dio a las llamas a los perturbadores de su pueblo. Por el miedo que les infundía, se apacaron los impíos, se sobresaltaron todos los que obraban la iniquidad. La liberación en su mano alcanzó éxito. Gracias al valor de Judas Macabeo y de la rebelión que él organizó, se libraron de Antíoco Epífanes, es decir, se libraron de esa abominación de la desolación. Recorrió las ciudades de Judá, exterminó de ellas los impíos y apartó de ellos la cólera. Y dice así, qué frase tan hermosa de Judas Macabeo, porque es mejor morir combatiendo que estarnos mirando las desdichas de nuestra nación y del lugar santo. Lo que el cielo tenga dispuesto, lo cumplirá. De modo que Judas Macabeo organizó parte del pueblo para hacer resistencia a Antíoco Epífanes, el cruel Antíoco Epífanes, negándose a obedecer las órdenes contra la ley divina, pues se había prohibido el culto al Dios y los ritos sagrados. Estos son los ejemplos que tenemos que seguir hoy en día, ser valientes, que Dios nos dé el valor de Judas Macabeo para resistir ante la profanación que hoy en día se está forzando dentro de la Iglesia Católica y en el mundo. Vamos a una breve pausa. Bíblico profético titulado Está cerca nuestra liberación. Pasemos a analizar otro importantísimo caso, otro ejemplo de valor y de resistencia. En este caso estamos hablando del siglo IV después de Cristo, en la cual la fe arriana o la herejía, mejor dicho, arriana, había hecho estragos dentro de la Iglesia Católica hasta el punto de que el 98% de los obispos y cardenales de su época, el 98% del clero en general, se había ido con Arriano, con esta enseñanza de Arrio, perdón. Se levanta un gran santo, un gran líder, un valiente obispo, San Atanasio, exiliado varias veces, perseguido, bueno, la persona más buscada para matar de su época, pero él hizo como Monseñor Leo Burke, como Robert Sarah, como Atanasio Schneider, como Brad Müller y como otros valientes, como Viganó, que están luchando. Dijeron resistir, resistencia. En aquella época perdieron los templos, como nos va a ocurrir a nosotros. Todas las iglesias van a dejar de pertenecer a la verdadera iglesia. Ya no tendremos donde celebrar la Santa Misa en las iglesias. Eso está profetizado y va a ocurrir. Lo mismo ocurrió en el siglo IV. Y San Atanasio les envía una carta muy interesante, ¿no?, a los fieles que se mantenían fieles y que estaban rechazando las herejías arrianas. Dice, que Dios os consuele. He sabido que no solo os entristece mi exilio, sino sobre todo el hecho de que los otros, es decir, los arrianos, se han apoderado de los templos por la violencia y entre tanto vosotros habéis sido expulsados de esos lugares. Ellos entonces poseen los templos, vosotros en cambio la tradición de la fe apostólica.
Ellos, consolidados en esos lugares, están en realidad al margen de la verdadera fe. En cambio vosotros, que estáis excluidos de los templos, permanecéis dentro de esa fe. Y agrega, confrontemos pues qué cosa es más importante, el templo o la fe. Y resultará evidente, desde luego, que es más importante la verdadera fe. Es decir, no importa si se pierde el templo, si se permanece dentro de la iglesia por la fe, dentro de la verdadera iglesia. Y así termina, vosotros sois los dichosos que por la fe permanecéis dentro de la iglesia, aun sin templos físicos. Descansáis en los fundamentos de la fe y gozáis de la totalidad de la fe, que permanece inconfusa. Lo que ocurrió entonces es que como el 98% del clero se había apostatado, se había ido con Arrio, había abandonado su fe católica, los laicos salieron en defensa de la Iglesia Católica. Es exactamente lo mismo que tenemos que hacer ahora. Si el 98% de los cardenales y obispos se van con la falsa iglesia, que es lo que está ocurriendo hoy en día, pues tenemos que tomar el valor de San Atanasio y de los laicos fieles del siglo IV y salir a defender la iglesia. Es un momento de ser más católico que nunca y más valiente que nunca. Aprendamos de estos santos ejemplos para cobrar valor. De modo que en la crisis arrena del siglo IV, la mayor parte del clero llegó a estar separada de la verdad y fueron los laicos, junto con el obispo San Atanasio, quienes salieron a defender la verdad y la Iglesia Católica. Tremendo ejemplo para nosotros. Veamos lo que nos dice esta profecía dada por Dios a través de Sor Lucía de Fátima, cuando todavía estaba viva. Esta revelación de Dios está en su libro Un camino bajo la mirada de María, que es su biografía aprobada y editada por el Carmelo de Coimbra. Esta revelación fue dada el 3 de enero de 1944. Leo solo un fragmento que dice: yo sentí el Espíritu inundado por el misterio de la luz que es Dios, y en él vi y oí la punta de la lanza como llama que se desprende, toca el eje de la tierra, ella se estremece, montañas, ciudades, pueblos y aldeas con sus habitantes son sepultados. Esto es la caída del eje de la tierra, el vuelco del eje de la tierra, ¿no? 180 grados, como lo explicamos en el programa de la abominación de la desolación, donde se dice las citas bíblicas, donde está esto explicado. Y después dice, el mar, los ríos y las nubes se salen de sus límites, desbordándose, inundando y arrastrando consigo en un remolino casas y personas sin número que no se pueden contar. Es el vuelco de los mares. Producto del vuelco de la tierra, los océanos se vuelcan sobre las costas y mueren miles de millones de personas instantáneamente. Y dice, es la purificación del mundo por el pecado en el cual está inmerso. El odio, la ambición provocan la guerra destructora. O sea, la guerra destructora no es algo que Dios manda porque Dios quiere nuestro mal. La guerra es producto de la maldad del hombre. Pero termina, y es lo importante que quiero aquí resaltar, con una frase muy esperanzadora. Después sentí el palpitar acelerado del corazón en mi espíritu, el eco de una voz suave que decía, en el tiempo, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, santa, católica y apostólica, y en la eternidad el cielo. La iglesia va a parecer que desapareció, ¿no? Porque la iglesia católica va a ser devastada, casi como si hubiera desaparecido la tierra. Una vez sea restaurada y resucitada por Jesucristo, va a reinar sobre la tierra entera. La tierra prometida es toda la tierra entera va a tener una sola religión, una sola fe, un solo bautismo. La Iglesia Católica va a ser la única en el mundo entero. Qué profecía tan hermosa, qué esperanzador para nosotros. De modo que el glorioso reino de paz, que es el reino de Cristo en la tierra por 1000 años, habrá una sola iglesia que tendrá un solo bautismo y una sola fe. Ser católico pasará de ser subvalorado, como hoy en día, a ser exaltado. Y ya llegando al final, quiero compartir este mensaje de Don Gocomo del 28 de noviembre de 1987, dado por la Virgen María en el libro azul del Padre Gobi. Preparaos conmigo a su retorno glorioso. Por esto mi presencia entre vosotros será cada vez más fuerte y mi luz será cada vez más intensa, como la aurora cuando alcanza su cima y da paso al sol, que aleja del mundo a todas las sombras de la noche. Eso es María. María es la aurora que nos anuncia la llegada del verdadero sol que es Jesucristo. Aléjese la tenebrosa noche de la proclamada negación de Dios y de la obstinada rebelión a su santa ley. Aléjese la noche del pecado y la impureza. Aléjese la noche del odio, del egoísmo y de la injusticia. Aléjese la noche de la incredulidad y de la soberbia. De ahora en adelante veréis hacerse más potente mi luz hasta alcanzar el vértice de su esplendor, que reflejará en todas partes de la tierra.
cuanto más se difunda por doquier la luz inmaculada de vuestra Madre Celeste, tanto más la humanidad y la Iglesia estarán preparadas para recibir al Señor que viene. Pasamos con este hermosísimo mensaje de la Virgen María a una breve pausa para ya así pasar a cerrar este estudio profético. Llegamos a la conclusión y cierre de este estudio bíblico profético titulado Está cerca nuestra liberación. En preparación a lo que viene hay un ejemplo importantísimo que nos sirve a nosotros para llenarnos de confianza y de valor. Es el de Santa Juana de Arco. Ella, siendo una niña de 17 años, inexperta en materia bélica, una virgen niña, lideró la reconquista de Francia. Francia estaba ocupada y sin rey, porque Carlos VII no había sido todavía coronado. Y ella, siendo una niña, lidera la victoria con la misma fórmula de Josué, como la leímos en Hebreos 3, es cumplir los mandamientos, ¿no? Llevar una vida de santidad, confiar en Dios y obedecer a Dios. Si vemos la vida de ella o vemos la película de Santa Juana de Arco, veremos que ella mandaba a todos los soldados a confesarse y a no blasfemar y a invocar a Dios, a creer en Dios, a confiar en Dios y a obedecer. Para el ejército inglés fue mucho más humillante que haya sido una niña la que los venció. ¿Por qué nos sirve a nosotros esto como ejemplo? Porque una vez más Dios envía una capitana, a una joven virgen, en este caso la Virgen María, para ser la capitana, para liberar el pueblo y vencer. Lo mismo que hizo Santa Juana de Arco, que liberó Orleans, ¿no? En solo 13 horas, con un ejército mucho más pequeño y menos poderoso que el inglés, pero depositando la confianza en Dios, viviendo en santidad y obedeciendo a Dios, que es muy importante. Así que Santa Juana de Arco es figura de lo que María, como única capitana del único ejército, hará. Y recordemos que Dios no nos da una gran misión sin asegurarnos su ayuda y su presencia. Por eso dice, yo estaré contigo, a Moisés, a quien ordenó presentarte ante el faraón, a Josué, quien designó para enfrentarse a todos los pueblos de la tierra prometida, a Gedeón, a quien puso Madián en sus manos, y a Jeremías cuando dio su misión profética. Nos dice Dios también a través de Yahaziel, así os dice Yahvé, no temáis ni os asustéis ante esa gran muchedumbre, porque esta guerra no es vuestra, sino de Dios. No temamos, no importa que los enemigos sean muchos, la batalla es de Dios. Y nos dice Dios a través del valiente Judas Macabeo, es fácil que una multitud caiga en manos de unos pocos, al cielo le da lo mismo salvar con muchos que con pocos, pues en la guerra no depende la victoria de la muchedumbre del ejército, sino de la fuerza que viene del cielo. Maravillosas palabras de Judas Macabeo. Entonces tenemos que aceptar que la iglesia tiene que pasar por lo mismo que pasó su maestro, nuestro maestro fue traicionado, condenado, ejecutado y asesinado. La iglesia tiene que pasar por lo mismo porque, como dice Lucas 6, 40 y Mateo 10, 24, no está el discípulo por encima del maestro. Es entonces, después de que la iglesia sea condenada, traicionada, perseguida, martirizada, que vendrá su triunfo total. Pero no por fuerza nuestra, sino por la fuerza que viene del Altísimo. Cierro entonces este estudio profético de 16 programas con esta frase, Mateo 24, que nos debe llenar de esperanza. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpeará en el pecho todas las razas de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Durante la gran tribulación concentrémonos en el objetivo, nuestra liberación. A eso viene Jesús. Él no viene a acabar con el mundo ni a destruir el mundo, como lo dicen las personas que no entienden la Biblia. Jesucristo viene a liberarnos y la destrucción es necesaria para purificar el mundo y para acabar con los impíos, para acabar con los malvados. Jesucristo viene a liberarnos. Preparémonos pues, consagrándonos al Inmaculado Corazón de María y a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Con esto cierro este programa y despido también los 16 programas de la serie titulada Ya llega nuestra liberación. Hasta luego y buenas noches a todos.